Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, es un honor volvernos a reunir. En realidad, pues ya hace cerca de 2 años y medio que no había tenido el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Sí, en efecto, veo muchas caras nuevas, por todas las personas que estuvieron orando por mi vida. Gracias, lo sentimos mucho. Sentimos el apoyo del Señor. Hace justamente un año estaba en una UCI. Entonces, bueno, de verdad que es un honor y es un privilegio tener hermanos como ustedes. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha permitido. Bueno, en realidad me contagié en las exequias de mi mamá. Entonces no tenía inconvenientes si me iba a ir pronto a ver a mamá o me iba a quedar unos días más acá. Bueno, le doy gracias al Señor que he podido seguir trabajando dentro de la obra, estar con mi esposa, mis hijos. En nombre de ellos y en nombre de Aposento Alto Musú, un gran saludo y muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por haber orado por mi vida y por mi esposa y mis hijos. Les invito entonces en consecuencia a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. A ver cómo nos va el tiempo esta vez. Primera de los Corintios 13. Primera de los Corintios 13, les animo a que me acompañen en sus Biblias. Yo voy a usar la nueva versión internacional y vamos a estar mirando este contexto maravilloso que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo 13 de la carta a los Corintios. Me alegra de verdad enormemente saber que están estudiando una carta como esta. Esa es una de las cartas fundamentales de la iglesia para conocerla. Además que es una carta muy actual. Como vamos a ver en este capítulo, definitivamente es una de esas cartas capitales que la iglesia no solamente debe manejar, sino que la iglesia se debe dejar manejar por una carta como Primera a los Corintios. ¿Podemos leer, hermanos queridos? Voy a leer la nueva versión internacional y me alegra que estén usando esa versión. Es maravillosa. Dice la poderosa palabra del Señor: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Nuestro querido Padre Celestial, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que nos encontramos acá. Gracias por darnos el enorme privilegio de exponer tus dichos. Padre, quiero pedirte que tu Santo Espíritu se cierna sobre este sitio, sobre esta iglesia local. Permite, Señor Santísimo, que a través de la exposición de tu palabra, nuestro Señor aplique a través de tu Espíritu Santo la verdad al corazón de cada una de las personas que nos encontramos acá, Señor. Te pido que nos hables de manera individual y por favor, Señor, que también lo hagas de manera general a esta iglesia local. Que por el efecto de tu palabra nuestras vidas sean transformadas, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que toda salvación, que todo entendimiento e incluso que cualquier comprensión que tengamos de las Sagradas Escrituras es resultado de la misericordia de tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento. Que por lo que nos enseña Pablo, por lo que nos va a decir el apóstol Pablo hoy a través de este capítulo inmortal, nosotros podamos, Señor, ser desafiados en consecuencia a movernos en la dirección que tú esperas de nosotros. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. En efecto, queridos hermanos, la iglesia de Corinto era fascinante, ¿no? Si hay una iglesia, esta es la iglesia carismática, hablemoslo así, esta es la iglesia carismática del tiempo de los apóstoles. La iglesia estaba llena de dones. Esta iglesia estaba esplendorosa, era maravillosa esta iglesia. ¿Usted alguna vez ha pensado, se ha puesto a pensar, qué regalo darle a una persona que lo tiene todo? Usted tiene una amiga, un amigo, una familia, tal vez a la familia que se va a casar ahora, sabemos que podemos regalarle, ¿cierto? Le podemos regalar a una pareja que se va a casar, muchas cosas. Pero piense por un momento en una persona a quien usted ama y le quiere dar un regalo, pero esa persona lo tiene todo. ¿Qué le das? Es difícil, ¿verdad? Difícil pensar en eso. ¿Qué regalo le doy a alguien que aparentemente lo tiene todo? Bueno, la iglesia de Corinto era esa iglesia estaba pletórica de todo, tenía todos los dones. Por su ciudad y por su iglesia habían pasado los mejores predicadores.
Los mejores apóstoles, si se quiere decir. De hecho, Pablo era quien había fundado esa iglesia local en Corinto. Para uno incluso llegar a ser invitado a predicar en esa iglesia debía ser un desafío. Pueden ustedes imaginarse que lo invitaran así como amable y amorosamente nos invitamos nosotros entre nuestras iglesias locales de Aposento Alto. Imaginémonos que a uno lo invitaban a la iglesia de Corinto y estar uno delante de semejantes maestros. Bueno, de pronto decimos, no, hoy no están los apóstoles, hoy, pero entonces pensemos en esa iglesia que había sido edificada por estos maestros. Era todo un desafío bueno, no, tranquilo, Ovidio, Pablo no va a estar allá, no va a estar Apolos allá. Pero yo también diría, bueno, está bien, no van a estar ellos, pero esa gente está bien educada, esa gente está bien edificada en la palabra del Señor por ellos. Tenía que ser un desafío. Corinto era una iglesia que lo tenía todo, queridos hermanos. ¿Cómo servir al Señor en una iglesia así? ¿Se pueden imaginar cómo sería ese desafío tan impresionante para todos los que estaban sirviendo en esa iglesia? Bueno, Corinto, aunque lo tenía todo, aparentemente lo tenía todo, carecían de lo fundamental. Solo les faltaba una cosa a esa iglesia. A esa iglesia les faltaba amor. Y cuando nosotros vemos ese descubrimiento que el apóstol Pablo nos va a hacer acá, pudiéramos creer que este capítulo 13 aparece desconectado absolutamente de todo lo que Pablo viene hablando. Vamos a ver que en efecto es exactamente todo lo contrario. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que Pablo había hablado de las divisiones. Ustedes que vienen exponiendo la carta, recuerden que a él le habían ido a decir los de Cloé de que habían hermanos dentro de la iglesia, que había uno que tenía a su madrastra viviendo en adulterio, que uno estaba viviendo con su madrastra sexualmente. Recordemos, querida iglesia, que la carta nos está diciendo que habían problemas en cuanto al tiempo de la cena, que había gente que estaba incluso sacrificando equivocadamente cuando ellos creían rendirle culto al Señor, en realidad le estaban haciendo a los ídolos. Recordemos que habían acá hermanos que estaban llevando sus problemas de iglesia y civiles a abogados allá afuera, y Pablo les dice, pero venga, ¿cómo? ¿No está allí Cristian y Carlos que les puedan ayudar como ancianos a resolver esos problemas? A ver, ¿qué es lo que pasa con los matrimonios mixtos? Pablo se las tuvo que ver con los matrimonios mixtos. El Señor Jesús no, que el Señor Jesús fue a los judíos, mientras que Pablo fue a los gentiles. Les recuerdo que un matrimonio mixto es cuando uno es salvo y el otro no. Y en primera instancia, pues ambos eran inconversos. Uno de ellos fue ganado por el ministerio tal vez de Pablo, de Apolos. Entonces llegaba a la iglesia, empezaban a congregarse en la iglesia, y ahora esa hermana o ese hermano que ya habían llegado a Cristo ya quería vivir la fe cristiana, y su esposo inconverso decía, bueno, ¿cómo así? Entonces ya la mujer no quería ni siquiera que la tocara el esposo. Esos son los problemas que se presentan en el capítulo 7. Y Pablo tiene que entrar a hablar sobre ello. ¿Qué de esos matrimonios mixtos? Había una cantidad de cosas. Entonces estos hermanos de Cloé y otros le habían llevado quejas al apóstol Pablo. Bueno, dije ya quejas porque fue la palabra que me vino a la boca. En realidad ellos tampoco eran, digamos que los hermanos de Cloé tampoco eran miembros de la iglesia de Corinto. Tuvieron un paso, así como el hermano que viene a visitarnos de Venezuela, bienvenido, y está por acá, por nuestro país, por nuestra iglesia, pero seguramente volverá al seno de su iglesia en Venezuela. Así les pasó a los de Cloé. Pasaron allí, vieron esa cantidad de inconvenientes que habían allí, problemas de toda naturaleza, y cuando llegaron y se encontraron con el apóstol Pablo, pues le cuchichearon, le contaron, le dijeron, oye, estuvimos en Corinto y vamos, hay problemas para arreglar allá. Entonces estos hermanos de Corinto aprovecharon para hacerle unas preguntas a Pablo. Ustedes van a ir donde el apóstol Pablo. Sí. ¿Será que usted no es tan amable? Le puede preguntar que qué hacemos con los matrimonios mixtos, que qué hacemos con las preguntas que comienza Pablo a contestar en el capítulo 7. Pero en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 les va a dar con todo, literalmente. El apóstol se quitó la correa y les dio duro.
¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ese es el contexto en el que nos vamos a encontrar en este pasaje. El apóstol Pablo va a hablar de la solución a las divisiones. Va a hablar de la solución de los hermanos que están llevando sus problemas a tribunales civiles. El apóstol va a hablar de cómo debe vivir el matrimonio mixto, de cómo debe vivir una mujer creyente ahora con su esposo que aún no ha abrazado la fe. El apóstol Pablo tiene en su cabeza eso. El apóstol Pablo tiene en su cabeza lo que le han preguntado. Y bueno, y los carniceros, que los hermanos que en la iglesia tienen una carnicería y están vendiendo la carne y esa carne fue sacrificada a los ídolos, ¿qué? ¿Esos hermanos qué? Ese es el contexto. Luego llegamos al capítulo 10 y al capítulo 11, un desorden terrible que había en el tiempo de la cena del Señor, en el tiempo de las cenas ágapes y en el tiempo del culto. Como lo dije ahora rato, eso parecía una jaula de grillos. Se levantaban los profetas y empezaban a hablar, y luego el de lenguas empezaba a hablar, y luego el que interpretaba lenguas empezaba a hablar, y eso era una jaula, parecía un zoológico. Estoy contextualizándolos para entrar a nuestro capítulo. En ese orden de ideas, queridos hermanos, amada iglesia del Señor, en eso se encuentra en este momento el apóstol Pablo. Y como lo decía también, y creo que es necesario repetirlo, en este contexto Pablo manda a las mujeres callar, y nos encanta ese texto a los machistas, ¿no? A ver, las mujeres deben callar, guardar silencio, olvidando que Pablo también dijo: y que se callen los profetas, y que se callen los que hablan en lenguas, y que se callen los que interpretan, y que se calle todo el mundo en la iglesia. Porque a veces somos nosotros susceptibles a sacar textos de contexto. Por eso es fascinante como ustedes lo están haciendo y como lo hacemos nosotros. La Biblia, pues si no se puede versículo a versículo, por lo menos capítulo a capítulo para poder entender. Entonces, queridos hermanos, a veces uno se encuentra con este capítulo 13 y uno lo encuentra desconectado. No, Pablo lleva de manera magistral todo. Bueno, es que muestra todos los problemas, todos, absolutamente todos. Y les va a mostrar un camino más excelente. Les va a mostrar la solución a su problema. Así una que se llamaba un programa antes, los consejos, solución a su problema. Pablo va a mostrar la solución a su problema. Entonces, queridos hermanos, en ese contexto, dice el doctor Warren, me encanta lo que dice este maestro, Warren Wiersbe, escribió acerca de este pasaje lo siguiente. Me permito leerlos para ustedes. Dice el hermano Warren Wiersbe: pocos capítulos de la Biblia han sido tan mal interpretados. Escuchen lo que dice este maestro. Han sido tan mal aplicados como el capítulo 13 de Corintios. Si lo separamos de su contexto inmediato, puede ser un himno al amor o un sermón sentimental acerca de la hermandad cristiana. Muchas personas no se dan cuenta que cuando Pablo lo escribió, acababa de tratar los problemas de los corintios, tales como el abuso del don de lenguas, las divisiones en la iglesia, celos por causa de los dones espirituales de otros, el egocentrismo, la falta de consideración en las reuniones públicas y el comportamiento que estaba deshonrando al Señor. Y no me quiero detener hasta ahí lo que dice el hermano Warren Wiersbe, pero eso era lo que estaba, ese es el contexto de esta iglesia local. Y en medio de este contexto, queridos hermanos, de activismo sin amor, estaban muchos sirviendo en la iglesia, pero no lo estaban haciendo ni con la motivación ni con la intención adecuada. Es cuando el apóstol Pablo, de una manera categórica, y hace su tema central, la solución a todo esto: ustedes viven así, ustedes hacen esto, ustedes están tan hinchados y tan inflados, como consecuencia de que les falta un pequeño detalle: el amor. Y entonces va a decirnos, porque esto es importante tomarlo, es para nosotros, pues los hermanos de Corinto ya están en el cielo con Pablo hace 2000 años. Ahora lo que necesitamos es saber qué nos dice el Señor para nosotros. ¿Cómo hacemos ese puente desde allá, desde los 2000 años, y traerlo para ver si nos está pasando cosas afines? Y por supuesto, en consecuencia, nosotros caminar conforme el apóstol nos va a dar su consejo. Y nos va a decir: el amor vale más que cualquier don espiritual. Y eso es la primera idea que yo deseo que en su corazón quede. El amor vale más que cualquier don espiritual. Porque no todos tenemos los mismos dones, aunque todos tenemos dones, pero todos tenemos dones diferentes.
y los dones más grandes desde una perspectiva corintia eran los dones visibles. A los corintios les encantaban los dones que la gente pudiera ver, el de predicador, en este caso el de profecía, el de entendimiento, el de conocimiento, el de lenguas, el de interpretación de lenguas. Y Pablo le va a decir: yo les voy a mostrar un camino que se llama Cristo. Les voy a mostrar un camino más excelente. Les voy a mostrar el camino que se llama el camino del amor. Entonces, en este primer punto, queridos hermanos, yo le he puesto a este primer punto: el amor es indispensable, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo nos dice. Entonces, ahí en el versículo 1, sigo en el versículo 1, este camino más excelente que Pablo nos muestra, comienza a decirnos que el amor es el mejor camino, es decir, el modo de conducirse por excelencia para obtener los mejores dones. Ellos esperaban que Pablo les mostrara un mejor camino para obtener los mejores dones. Y lo que Pablo les dice es: les voy a mostrar un camino de la verdadera espiritualidad personal. Y eso le pega duro al ego. ¿Pero por qué si yo tengo don de lenguas? Pablo dice: no, yo no voy a hablar de la excelencia de los dones. Yo lo que voy a hablar es de la excelencia de la espiritualidad personal, de lo que se necesita para manejar esos dones. Porque cuando una persona maneja sin pericia la iglesia, los dones, el matrimonio, el hogar, un trabajo, lo que sea, lo acaba. Es sensible a que se dañen las cosas. De manera, queridos hermanos, que Pablo nos va a enseñar un camino más excelente, repito, pero no para obtener mejores dones, sino para crecer espiritualmente. Porque la madurez de un creyente, ¿cómo se mide? ¿Por los dones espirituales? No, ¿cierto? La madurez de un creyente se mide por el fruto espiritual. Los dones espirituales se pueden falsificar. El fruto del Espíritu no se puede falsificar. Por eso cuando un creyente está achantado así, uno se da cuenta, está en pecado. Porque bueno, no digamos los frutos del Espíritu, es un fruto con 9 capullos. La primer virtud del fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, ¿cierto? 3 virtudes internas, conmigo. El fruto del Espíritu es conmigo. Yo vivo en paz, vivo con amor, vivo con excelencia en ese sentido. Cuando estoy en pecado, lo primero que pierdo es la paz. No la paz de Dios. Hay que diferenciar de la paz de Romanos 5. Reconciliados ahora con el Señor, tenemos paz para con Dios. Una es la paz con Dios, que es un aspecto judicial, y la paz de Dios, que es un estado de actitud mental, porque el Espíritu reposa en mí. La paz de Dios es la de Filipenses. La paz con Dios es el tema de Romanos, cuando ya me he reconciliado con mi enemigo, o cuando mi enemigo, ¿cierto? En ese sentido, el Señor, yo era su enemigo, Él no era mi enemigo, yo era su enemigo. No fue el que pecó contra mí, yo fui el que pequé contra Él. Pero bueno, entonces, en ese orden de ideas vemos que los dones espirituales no reflejan realmente el carácter de una persona. Al contrario, una persona puede ser muy buen predicador, muy buen maestro, muy buen evangelista, muy buen pastor, pero ser un gañán en la casa. Y la línea con sus hijos se está perdiendo, y se está perdiendo su hogar. Por eso el primer aspecto de un anciano es cuidarse a sí mismo antes de cuidar a otros, dice Pablo. Entonces, queridos hermanos, es importante que nos vayamos metiendo en la mentalidad del apóstol, la magnitud. Porque Pablo, vuelvo y les digo, no es que Pablo a veces ocurre en nuestras mentes y en nuestros corazones como que creemos que esto está desconectado, que hay una digresión, que hay un paréntesis, que Pablo hace aquí un paréntesis entre el capítulo 12 de los dones y el capítulo 14 de otros 2 dones. No, él da solución a su problema. Entonces Pablo lo que nos va a mostrar, lo que está mostrando acá y lo que nos quiere enseñar es cómo tener una espiritualidad verdadera, personal. Y sigo ahí en el capítulo 1. Dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas. Bueno, aquí es importante que Pablo se refiere al don de lenguas. Definitivamente Pablo va a tocar ese tema porque en el contexto inmediato ese era el problema que actualmente estaba enfrentando a los corintios, el don de lenguas. Por eso es que estaban peleando estos hermanos. Y para designarlo Pablo con la mayor extensión posible, ¿no? Haciendo una hipérbole, está haciendo el apóstol Pablo una exageración. Y lo expresa de forma de lenguas humanas y angelicales.
no porque hayan lenguas angelicales. Es que los ángeles hablan de una manera diferente a como hablan las personas. Está bien, dame un texto bíblico, como me enseñó nuestro profesor. Dame un texto bíblico y te lo creo, te lo acepto. Tampoco voy a entrar a pelear si no me lo encuentra. Lo que quiero decir es que Pablo está con una exageración. Este hombre aquí en la casa canta como los ángeles, ¿cierto? O en la iglesia canta como los ángeles, pero aquí en la casa canta como los demonios. Sería una exageración. Así es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si yo hablara en lenguas angelicales, en las lenguas más excelsas, porque repito, no hay lenguas angélicas, o por lo menos bíblicamente eso es insostenible. Entonces es lo que Pablo nos quiere meter ahí. Dice, habla en lenguas humanas y angelicales y empieza, pero no tengo amor. Aquí la palabra amor, creo que la mayoría ya lo saben, la palabra en el original es el amor ágape. Aquí se refiere a ese amor que está direccionado, que está orientado no a la emoción. El amor ágape no está disparándonos al corazón. El amor ágape dispara es a la voluntad. Por eso es un amor que se puede hacer. Eso es un amor de acción, esto no es un amor de sentir. El amor de sentir es el filial, el fileo, y el amor de amar eróticamente es el eros. Pero aquí Pablo está hablando es de ese amor desprendido de sacrificio. Déjenme decirlo en una palabra, es el amor que Dios nos ha mostrado cuando envió al Señor Jesucristo. Es decir, que el amor que está dirigido a la voluntad, el amor que está dirigido a la razón, es el amor ágape. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que en el tiempo de Pablo este término, este verbo prácticamente estaba desaparecido del vocabulario griego? Los griegos no usaban mucho este verbo, esta expresión, ágape. Utilizaban mucho el erao, el estergeo, el fileos, pero no, ellos no usaban mucho. Usted lee cualquier clásico de Aristóteles, que digamos que es el griego clásico, pero Pablo es el que le empieza a dar esa connotación y lo liga para mostrarnos lo que sintió, digamos mejor, lo que vivió el Padre Celestial cuando envía al Señor, lo que constriñe, si me permiten ustedes decir eso, como si hubiera algo que constriñera a Dios, lo que constriñe, lo que obliga a Dios a entregarnos a su Hijo, ese amor es. Lo que me obliga a mí para que mi matrimonio funcione es sentir esta clase de amor, o mejor dije mal, sentir no, experimentarla, vivir, que si me insulta, yo estoy dispuesto a seguir la otra milla. Ese es el amor del que Pablo nos está hablando aquí. El ágape, queridos hermanos y amigos, es ese amor que se da libremente. Es el amor que Dios nos ha dado libremente. No es, yo soy tan enamorado de fulana. No, ese amor no es. Que también es bonito y es agradable y Dios quiere que lo experimentemos, pero no es ese amor el que nos, porque ese amor no es controlable, ese amor es sentimental. Este amor es completamente direccionado a la razón, por eso lo manda Pablo. Y el Señor Jesús, agapao, amad a vuestros enemigos. Maridos, agapao a vuestras esposas para que el matrimonio funcione. A la mujer no se les manda amar a los esposos. Tal vez allá en Tito, donde dice las ancianas, las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, pero la palabra en el griego tampoco es que enseñen a amar, sino no dice agapao a sus esposos, sino fileo, porque las mujeres van perdiendo la terneza y la ternura como consecuencia del trato áspero que como esposos ellos empiezan a vivir y a experimentar. En ese contexto a ellas se les anima a amar. Pero a nosotros los hombres, a los esposos de manera concreta se nos manda el amor agapao. Y las características de este amor ágape o agapao, queridos hermanos, son 4: sacrificio, intimidad, creatividad y fruto. Eso es un amor sacrificial. Ese amor crea, ese amor da vida. Ese es el amor, esa es la muestra, la huella dactilar del Señor con la creación, el universo mismo. Es una prueba de ese amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, impresionante esto, ya les digo, las características de ese amor es sacrificio, es intimidad, es creatividad y es fruto. Este amor también se nos manda para amar de esa forma a nuestros hijos. Bueno, sigo. Si hablo en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, no soy nada más que un ¿qué? ¿Que un qué, hermano? Metal que resuena o un platillo que hace ruido. A mí me gusta mucho usar esta expresión
porque aquí en Colombia tenemos una lata, ¿cierto? Una tapa de gaseosa. Y eso cuando uno las tira al piso y uno la raya, algunos nos destempla. Una hermana hizo así, nos destempla los dientes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No es solamente algo que suena, un gong. No. Lo que está diciendo Pablo es, cada vez que usas tu don sin amor, a todos nos destempla los dientes. Es incomodísimo verte decir cosas en la iglesia que no vives. Es incómodo ver tu don tan maravilloso con algo que no experimentas con tu familia o con la misma iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tu don hace que la gente cierre los ojos y diga, uy, no, ese hermanito no. Expresivo el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que dice un címbalo que retiñe, una tapa de gaseosa, ¿no? Yo lo diría en español, tirar una tapa al piso y hacerle, no, papito, no rayes eso que me destempla los dientes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y es que eso pasa en la iglesia, cuando hay gente muy bien dotada desde la perspectiva de dones, pero carecen de amor. El matrimonio, hombres que son muy buenos esposos, muy pudientes y a la vez muy generosos, pero no saben reír, no saben amar. Llegan los hijos y ya llega él y todos los hijos quedamos quietos, como relojitos. No saben sonreír. Los hombres somos muy ásperos, traemos ese problema de fábrica, por eso se nos manda amar. ¿Por qué a los hombres se nos manda amar? Porque uno de los problemas que tenemos nosotros de fábrica es que somos muy ásperos. Y la mujer tiene también un problema de fábrica, y es que no se sabe sujetar, no se sabe callar. Ahí tenemos nuestros propios desperfectos, queridos hermanos. Por eso a la mujer se le manda sujetarse para que el matrimonio funcione, y al hombre amar para que el matrimonio funcione. Entonces, queridos hermanos, ahí nos vamos contextualizando de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Entonces, los hermanos, dice Pablo, y las hermanas que tienen buenos dones, sobre todo los dones visibles. Y Pablo va a hablar de 3 dones visibles. Y desde ya quiero decirlo por si se me olvida, se me pasa por alto, no son los 3 dones más importantes, eran los 3 dones más importantes que los corintios creían que eran. Pero no son los dones más importantes. Los dones más importantes son aquellos que no se ven, tal vez podríamos decirlo de esa manera. Sigo. Vamos a ver entonces el versículo 2 y 3. Dice, si tengo el don de profecía, vea los dones que empieza a involucrar Pablo. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todos los conocimientos, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ya hay un pie de página en llamas en nuestras Biblias que Pablo está diciendo de manera impresionante, si yo entregara literalmente mi vida. Como hay muchos esposos, ¿cierto? Muchos hogares, muchas personas están dispuestas a entregar su vida, pero no tengo amor, dice el apóstol Pablo, no sirve de nada. Pablo dice que la profecía, que el entendimiento, que la fe, dice Pablo que incluso el sacrificio más grande sin amor no vale para nada. Entonces, queridos hermanos, dije que este amor lo hemos llamado, el amor es indispensable. Entonces, este amor es indispensable, ¿por qué? Versículo 1, porque sin él, mira, no digo nada. Y lo contrasta ¿con qué? Con el don de lenguas. Está contrastándolo con el don de lenguas, donde supuestamente don de lenguas, a propósito, ya que me llega de Contera, don de lenguas no es una jeringosa que nadie entiende. No. El don de lenguas son idiomas humanos. El término en el griego es glosolalia. No hay un solo versículo donde se hable de lengua que no se esté hablando de lenguas humanas. Por eso Pablo dice, yo hablo más glosolalia que cualquiera de ustedes, porque en efecto hablaba como 5 o 6 idiomas el apóstol Pablo. Entonces es bien objetivo Pablo, y a la vez bien irónico al decir, usted pueda que tenga y hable en diferentes idiomas, pero ¿cuál es el idioma del amor? Porque usted no habla el lenguaje del amor. Nos gustaría que hablara el lenguaje del amor, dicho de otras palabras. Entonces, sin ese amor, sin el amor no digo nada. Incluso con el don de lenguas, versículo 1. Sin él
no soy nada. Sin el amor no soy nada, incluso con conocimiento y fe. Imagínense que lo que más lo identifica a uno es el conocimiento y la fe. Pero Pablo dice, si tienes conocimiento, si tienes fe, pero si careces de altruismo, si realmente careces de un amor sacrificial, de una disposición para canalizar todo ese potencial que tienes, dice él, no eres nada. Y si ese amor no gano nada, incluso así de mi cuerpo, o sea, si doy mi vida a mi esposa, si yo soy un oficial, ¿cierto? Un militar, y entrego mi vida, a mi esposa le darán una condecoración por mi cuerpo. Pero Pablo dice, de pronto dentro del nivel militar, para Dios, si entregas tu cuerpo, si entregas tu vida, pero realmente no lo hiciste por amor, por el elemento fundamental, dice el apóstol Pablo, ese sacrificio no tiene mayor sentido. Es una vida brillante, es un hombre bien dotado, una persona bien capaz, pero de nada vale. ¿Por qué? Porque el amor está ausente. No olviden, queridos hermanos, estamos hablando de amor sacrificial. Pues usted puede decir, pero ¿qué hago yo si yo fui maltratado? Yo también, y a mí me costó mucho amar. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis, la pornografía está diseñada en el hombre para eso, para dos cosas, para desarrollarlo como misógino, odio a las mujeres, y para quitarle la capacidad de amar. Lo más difícil de recuperar a una persona que ha caído en la adicción sexual es que aprenda a amar verdaderamente a una mujer. Apenas la tiene sexualmente, se le pasó todo. Dice, no la puedo amar, quisiera seguirla amando, porque para eso está diseñado ese pecado. De manera que el amor del que estamos hablando es ese amor sacrificial, ese amor que uno dice, bueno, yo me imagino yo sentado al lado del apóstol Pablo y decirle, Pablo, lo que pasa es que Luz Giovannis y yo nos vamos a separar. ¿Por qué? Es que tenemos caracteres incompatibles. Es que ya se ha perdido el fuego. Ah, no, pues él se fue, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Sí, eso es cierto, querida hermana. Pero si tienes hijos, tienes que poner a tus hijos por primer lugar. Porque la constante es que esas niñas generalmente terminan violadas por su padrastro. Eso es una tragedia. Cuando un hombre adultera, cuando un hombre peca contra su mujer, peca por lo menos contra 33 personas. Lo hemos hecho en el Ministerio de Parejas. Mínimo. Y lo primero que le dice a sus hijos es, su mamá no vale nada. Y yo soy un gran mentiroso. Un hombre cuando adultera. De manera que el amor, en ese contexto dijimos, el amor es indispensable. En este segundo punto, queridos hermanos, le he llamado el amor es invaluable. ¿El amor es qué? Invaluable. Y lo he basado en el versículo del 4 al 7. Vea este maravilloso procedimiento que tenemos acá. Pablo dice en el versículo 4 que este amor tiene dos cualidades positivas. ¿Cuántas? Dos, véalo ahí, lo dice. Paciencia y bondad. ¿El amor es qué? Paciente, es bondadoso. ¿Ahí atrás está? Sí. El amor es paciente, el amor es, o sea que este amor tiene dos cualidades positivas, paciencia y bondad. Dice el apóstol Pablo que este amor tiene 7 cualidades negativas. Cualidades negativas. En el versículo 4, sigo adelante, dice, tiene 7 cualidades negativas. Dice, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. 7 cualidades negativas. Qué maravilloso. Dice también que tiene 2 cualidades relativas en el versículo 6. Versículo 6, 2 cualidades relativas. No se deleita en, sino se deleita en. Véalo ahí. El amor no se deleita en ¿qué? En la maldad, sino que se regocija en la verdad. Al amor le gusta que triunfe la verdad. Al amor le duele que triunfe la mentira, el verdadero amor, por supuesto. Entonces, queridos hermanos, este amor también tiene 4 cualidades superlativas, versículo 7. 4 cualidades superlativas, véalo ahí, todo, véalo ahí. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. 4 cualidades superlativas. Esta sí es una vida hermosa, queridos hermanos, porque este es el amor verdadero. Este es el amor evidente. Me encanta y me fascina porque nuestro Señor Jesucristo, como todos lo sabemos, es el único ser humano, 100% hombre, ¿verdad? No como dicen algunos, 50 hombre, 50 Dios. No, 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 no. No, 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 Señor testigo de Jehová, eso no es así. 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre, impecable, ¿no? No cometió ningún pecado. No podía no pecar, no, Cristo podía no pecar, no, Cristo no podía pecar. Adán antes de la caída podía no pecar. Adán era perfecto, podía no pecar, pero pecó. Cristo, si no, en su impecabilidad, la impecabilidad de Jesucristo quiere decir que no podía pecar. Por eso la tentación se hace más dura, porque no podía pecar. ¿Hasta cuánto uno resiste? 30, 40% hasta que sea la tentación. En el Señor Jesucristo 100% sin pecar. Entonces, Él es el hombre perfecto y Él nos proporciona el modelo perfecto, queridos hermanos, creo yo, para entender lo que es la paciencia, la bondad, la falta de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se ha dicho que a lo largo de los versículos del 4 al 7 podríamos sustituir, ahí en su Biblia, usted puede sustituir el término amor por el nombre Jesús. Por el nombre Jesús. Entonces leámoslo. Vea cómo queda desde el versículo 4. Versículo 4, el Señor Jesús es paciente, Jesús es bondadoso, Jesús no es envidioso, Jesús no es jactancioso, Jesús no es orgulloso, Jesús no se comporta con rudeza, Jesús no es egoísta, Jesús no se enoja fácilmente, Jesús no guarda rencor, Jesús no se deleita en la maldad, Jesús quiere regocijarse en la verdad. Jesús todo lo disculpa, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo me lo soporta. ¿Cómo queda? Ese es el carácter del Señor Jesús. Y ese es el carácter que está prometido que según la predestinación alcanzaremos. Esta es la predestinación. La predestinación es que seremos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. La predestinación vista en el futuro, predestinados para ser conformados a la imagen del Señor Jesús. Seremos copartícipes de su naturaleza divina, pero no en sus atributos de esencia, sino en sus atributos de moral. Seremos 100%, gloria a Dios, hombre, digamos amén. ¿No le parece uno ver una mujer como la veía el Señor Jesús, con esa pureza? Yo sí sueño, Él es mi modelo. Cuando me ataca la tentación en todos los órdenes y todos los días me ataca, pienso en Él. Cuando me voy a vestir, pienso en Él. Tenía una hermana que usaba muchas minifaldas hace muchos años, cuando yo era joven, cuando el mar muerto estaba apenas enfermo. Y esta señorita cambió su vestimenta. Y un día le pregunté, ¿cómo fue? Y me dijo, porque empecé a preguntarme. Escuché una vez una predicación de un hermano, dijo ella, que decía: cuando salgas a la calle, piensa que te vas a ir a encontrar con Jesús. ¿A ti te gustaría ir vestida de esa manera con el Señor? Y ella dijo: no, me daría pena. No digo más, es la historia de ella, Entonces, por si acaso. Entonces, queridos hermanos, esto es fascinante, porque es maravilloso decir esto, porque esto es el amor verdadero. Este es el verdadero amor. Y decía y digo constantemente con los jóvenes, cuando tenemos el privilegio de hablar con ellos, yo les digo a los jóvenes, en la Biblia hay 3 amores, y en la vida, no solamente en la Biblia. Pasa que la Biblia nos reza la vida, nos muestra la vida, y me dicen cuáles son esos 3 amores. Para probar, ¿no? Haz la prueba con estos 3 amores y sabrás si tienes el amor verdadero. Porque la chica dice: no, ahora sí llegó el amor verdadero. Bueno, vamos a ver si pasa estos 3 puntos. O lo mismo el chico: no, esta chica sí es el amor verdadero de mi vida. El primer punto del amor verdadero es si pasa esto. El primer amor es amor sí, 3 puntos. Amor sí, me das un besito. Amor sí, me amas. Te amo sí, te casas conmigo.
¿Ese es el amor verdadero? Ese amor es condicionado. Amor sí. El segundo amor es el amor porque. No por qué, sino por qué. No why, sino because. Entonces sería amor porque, 3 puntos. Amor porque, te amo porque eres como eres. Te amo por lo que eres. Eso parecía un amor muy bueno. Ay, qué chévere que a uno lo quieran por lo que uno es. Sí. Pero ¿y si uno cambia? Entonces hasta ahí llegó el amor de esa persona y la gente cambia. Amén. Y la gente cambia. Entonces eso tampoco es el amor verdadero. Parece muy bueno y es sólido, pero ese no es el verdadero. El verdadero amor es amor y punto. ¿Cómo? Amor y punto. Lo amo o la amo y punto. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor agapao. El amor verdadero, el amor sacrificial. Queridos hermanos, dije todo esto porque este versículo 7 es uno de los versículos para mí más hermosos. Es uno de los versículos que más empleo para ministrar a los jóvenes y a las personas que se van a casar, a los matrimonios también que están pensando en separarse, o aquellos que han perdido el primer vino, como en el caso del Señor Jesús, que da el segundo vino o el vino verdadero. Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, es fascinante porque este versículo 7 dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en ese orden de ideas, el que ama verdaderamente estará dispuesto a esperar. Eso les digo yo a los chicos y a las chicas. No, es que ya me voy a casar, es que llega el rapto y entonces no me quedo sin matrimonio. Pasaré toda la eternidad soltera. No, espere, tranquila. Igual nos vamos a casar con el Señor Jesús. Calme. Pero uno también entiende el contexto de los jóvenes y sobre todo cuando se está enamorado. Pero este amor es fascinante. Este versículo es maravilloso porque nos dice que este amor todo lo espera y que este amor se entrega. Y después de decirles esto a los jóvenes y a las jóvenes, les cuento esta anécdota. Les voy a leer esta anécdota con el permiso de cada uno de ustedes. Yo les digo lo siguiente, es una anécdota que viví, no yo, es decir, no fue en mi propia persona, sino que lo vi muy cerca. Un joven se acercó a un padre creyente y le dijo: Señor, yo voy por la mitad de mi carrera y ya tengo 19 años de edad. Vengo a pedirle permiso a usted para que me permita orar al Señor por su hija. El padre le dijo: pero ¿cómo sabe que mi hija le va a decir que sí? Si apenas es una niña de 16 años y además está pensando en irse a un instituto bíblico para prepararse de misionera transcultural. El joven le respondió: yo sabré esperar. Yo sabré esperarla. Y el padre le dijo: ¿esperar qué? ¿Esperarla a qué? Hasta a que termine usted su carrera y a que termine ella el instituto bíblico. Y el joven le dijo: Señor, el amor sabe esperar. Y le agregó: no solo estoy dispuesto a esperar a que su hija y yo terminemos nuestras formaciones académicas, sino hasta cuando su hija ya sea que la enviaran a otro país. Yo la esperaría hasta que ella volviera a Colombia. La esperaría incluso así ella estuviera pensionada como misionera. Porque sabe una cosa, Señor, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree, y yo la voy a esperar hasta cuando esto suceda. Y yo le digo a las chicas eso: no, es que va y se me va el muchacho, entonces no es amor verdadero. El amor todo lo espera. Si realmente la ama como Dios quiere que la ame, Él te esperará y esperará el matrimonio. Es fascinante esto, queridos hermanos, porque ese es el amor del que Pablo está hablando acá. El amor verdadero, el amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree. Entonces dije que el amor es indispensable, luego dije que el amor es invaluable. Ahora quiero decir que el amor es infalible y lo voy a mostrar de los versículos, o Pablo nos lo va a mostrar mejor, de los versículos 8. Miren lo que 10. Miren lo que Pablo muestra aquí en cuanto al amor infalible.
versículo 8 dice: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Aquí el apóstol Pablo desarrolla su argumento y me fascina cómo lo hace, querida iglesia de 140, porque lo hace considerando los dones que para los corintios eran los más importantes: profecía, lenguas y conocimiento. Y Pablo va a contrastar esos dones aparentemente maravillosos y visibles, y lo hace de una manera extraordinaria. Pablo nos dice que la fe, Pablo dice que la esperanza, Pablo dice que el amor son realidades permanentes, pero que los dones espirituales no. El don que usted tenga y que yo tenga, cuando llegue el Señor Jesucristo, cuando llegue lo perfecto, pues ya para qué lo vamos a usar si ya estamos acá. ¿Qué le vamos a interpretar lenguas al Señor? ¿Cómo lo vamos a evangelizar si tengo el don de evangelista o si soy maestro? Entonces, en ese orden de ideas me fascina, porque Pablo nos lleva a las realidades verdaderas, a las realidades permanentes. ¿Están ansiosos de dones? Sí. Yo les quiero mostrar un camino mejor. Ame, tenga fe y tenga esperanza, y todo lo pueden hacer. Les muestro un camino más excelente, 3 virtudes maravillosas. Entonces, la pregunta aquí en el versículo 9 y 10 sería: ¿por qué cesarán los dones? Esa es la pregunta, porque Pablo acaba de decirnos que los dones van a terminar. Vea lo que dice el versículo 9. Voy a leer hasta el 10. Dice Pablo: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto, ¿qué? Desaparecerá lo imperfecto. Entonces, los dones cesarán, porque la razón es que se tratan los dones de recursos imperfectos para un mundo imperfecto en medio de una iglesia imperfecta. La iglesia estará blanca, pura y sin mancha, que es lo que quiere decir cuando Juan la ve en el Apocalipsis 19. Y ahí sí, esa ropa quiere decir, él ve bajar a la novia de blanco, ¿no? Como la novia de hoy seguramente va a estar. Es una forma de decir que está completamente santa. Ya seremos nosotros santos no solamente por posición, sino también ya seremos santos por condición. Santificados no solamente, sino santos perfectamente. Amén. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo dice: los dones son imperfectos porque estamos en medio de una iglesia imperfecta. Los que dirigimos, imperfectos. Los dirigidos, imperfectos. Ese es el contexto. Pablo está diciendo: estos dones desaparecen, es por eso. Cuando llegue lo perfecto, va a permanecer en lo perfecto la fe, el amor y la esperanza. Amor, fe y esperanza. Pero los dones, cualesquiera que sean, desaparecerán, dice el apóstol Pablo. Serán innecesarios. El don de profecías, de lenguas y el don de conocimiento no son permanentes, dice el apóstol Pablo. Dice: una vida bendecida, una vida llena de amor, sí es permanente, porque no solamente califica para la tierra, sino también califica para el cielo. No olviden que se están escribiendo libros allá en el cielo de nuestras vidas. No crea que solamente se están escribiendo vidas de Samuel, de David. Al contrario, usted lo que tiene que asustarse, darle carracacá como a mí, de que si los hombres, los falibles hombres, fuimos capaces de escribir vidas de Daniel, de Enoc, de todas, y llegar hasta nuestra época, ¿cómo serán las vidas nuestras que están siendo escritas por ángeles? ¿Me están siguiendo, querida iglesia? Por eso allá aparece un lenguaje maravilloso en Apocalipsis donde dice: saquen los libros. El que está sentado en el trono dice: ¿creen que estoy haciendo injusticia? Saquen los libros. Diga ángel, Arias Ovidio, porque los ángeles no son omniscientes como el Señor. Sí, aparece aquí Arias Ovidio. ¿Qué tiene? Una cruz, la sangre tuya, ese está perdonado, se llama expiación. Claro, es un lenguaje para que lo entendamos, un lenguaje humano para que lo entendamos, porque pues que va a haber un registro allá de esa manera, pero para que lo podamos entender. Si los hombres somos capaces de llevar esos registros acá a la fiscalía, lo que sea, pues con mayor razón lo que nos quiere decir es allá en el cielo. Queridos hermanos, se nos dice que una vida bendecida sí es un amor permanente, sino, y bendecidos conforme el Señor quiere bendecirnos, porque a veces las enfermedades son una bendición. Les decía a los hermanos ahora rato que en la UCI
ahora un año que estuve en esos 12 días dramáticos. Gracias por orar por mí, de verdad, muchas gracias nuevamente. Le puse a la UCI el nombre Un Campamento Individual. Fueron 12 días de manera individual que estuve en ese campamento con el Señor allí, viendo a unos seres humanos partir a la eternidad. No pude decirles si estaban con el Señor o no, yo mismo no podía hablar. Pero varias personas que entraron conmigo en urgencias ese día, mujeres mucho más jóvenes, mucho más robustas, partieron a la presencia del Señor. El punto, queridos hermanos, es que necesitamos entender y saber, queridos hermanos, que una vida bendecida, según Dios, puede ser también una enfermedad. A veces es más difícil manejar la riqueza que la pobreza. Si hay algo difícil para el carácter, no solamente de los cristianos, sino de los seres humanos, es el poder y el dinero. Eso es muy difícil. Eso es un don, dice Salomón. La Biblia dice que para manejar dinero es un don que Dios le da, aunque a muchos no les da la capacidad de disfrutar el dinero. Esos son los ricos. Por eso cuando una persona pobre, perdóneme la expresión, como decimos, levantada, un deportista nuestro, que se crió dentro del contexto social nuestro y llegan a tener millones, se hacen mucho daño, porque no fueron gente diseñada para manejar dinero. ¿Me están siguiendo? Por eso gloria a Dios por Falcao. Queridos hermanos, esto es trascendental, el tema de los dones. Entonces dije, el amor es indispensable, el amor es invaluable, el amor es infalible y el amor es la mayor de todas las virtudes. Versículo 11 y 12, dice el apóstol: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Queridos hermanos, el apóstol Pablo se pone en primera persona para no ofender a nadie, para no decirle ustedes son niños, pero les va a decir que son niños. Entonces él se pone en primera persona y dice: cuando yo era niño, no les dice acuérdense cuando ustedes eran niños, pero les va a decir algo todavía más duro: ustedes siguen siendo niños. ¿No son niños acaso al estar peleando por cosas que terminarán pronto? ¿No es acaso los niños los que pelean por un triciclo? ¿No es acaso los niños los que pelean por una muñeca? ¿No es acaso los niños los que pelean con esas cosas que Dios les ha dado o que sus padres les han dado? ¿No hacen acaso los niños a un lado cuando empiezan a madurar esas cosas que para su infancia eran necesarias? Sí, claro. De la misma manera pasa con los dones. Ustedes son niños. Y eso es un llamado fuerte para nosotros, porque esta iglesia de Corintio estaba llena de niños. Y usted sabe perfectamente, hermana, hermano, que cuando a los niños espirituales se les da las cosas de la iglesia, la dividen la iglesia. Los niños rompen todo lo que uno les da, o por lo menos es susceptible a romper todo lo que uno le da. Por eso en la iglesia no se le pueden dar las cosas espirituales a los niños. Pablo dice que primero sean puestos a prueba y después ahí sí. ¿Y cuál es la mayor prueba para un diácono o para un anciano? ¿Cuál? Su esposa, su familia, sus hijos. Ese es el indicador. A veces pasamos por alto algo tan fundamental como esa. Y una persona sin carácter, manejando una cosa grande, pues ¿en qué termina? En división. Pues ahí estaban los corintios, divididos por todo, y una inmoralidad sexual tan impresionante que en el capítulo 5 Pablo les dice: ustedes los que se dicen que ya están reinando con Cristo, y no hay dos hombres sabios ahí para coger a ese y decirle: oye, ¿cómo estás viviendo con tu madrastra? No seas degenerado. Por eso Pablo dice: expúlsenlo. Y les advierto, dice Pablo, si alguno se junta con ese que les digo, también sáquenlo. Oiga, el apóstol Pablo estaba bravo. Se amarró los pantalones al cuello para poner las cosas en disciplina. Esta iglesia de Corinto le trajo muchos problemas a Pablo. Esta iglesia desafiaba el apostolado del apóstol. Esta iglesia le decía: usted no es apóstol,
Por eso en 2 Corintios Pablo les dice: no soy apóstol, no soy apóstol. Si yo las señales, capítulo 11 y 12, si yo las señales de apóstoles la hice entre ustedes. Les digo una cosa, Corintios, pues si yo no soy apóstol para las demás iglesias, para ustedes yo sí tengo que ser recibido como apóstol, porque he llorado, he sufrido. Ustedes mismos han visto lo que yo he hecho en Corinto. Esta iglesia le ha dado muchos problemas a Pablo. Pablo les dice: tengo el derecho, dicen en 1 Corintios 9, tengo el derecho de pedir ofrendas a ustedes porque los engendré. Pero Bernabé y yo nos privamos de ese derecho para que ustedes después no tengan que hablar de nosotros. ¿Creen ustedes que solamente Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a tener una esposa como la tiene Pedro? Yo también estoy dotado para andar con una mujer, pero todo me he privado por amor al Señor, porque en cualquier momento me matan. Pablo sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Lo mismo Martín Lutero. Cuando le atacaban a Lutero: ¿por qué no se casa? Porque en cualquier momento me mata Roma. Entonces, ¿para qué va a poner a sufrir a mujeres y a niños? Dejarlos ahí. Qué responsabilidad, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esto es impresionante, porque Pablo nos quiere llevar a ellos, por supuesto, y por extensión a nosotros, a la madurez espiritual. El niño piensa como niño, actúa como niño, y Pablo les dice: hombre, maduren. Sean adultos. Los niños rompen todo. ¿Van a dividir la iglesia? ¿En serio, Corintios? ¿Van a acabar con la iglesia? Y el versículo 13 le he puesto las columnas del testimonio cristiano. ¿Cuáles son las columnas del testimonio cristiano? Versículo 13. Ahora pues permanecen estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Queridos hermanos, algunas veces se entiende este versículo como si Pablo dijera lo siguiente: ahora necesitamos fe, esperanza y amor, pero en el cielo solamente vamos a necesitar amor. ¿Eso dice Pablo? No. Pero a veces como que entendemos eso. Ahora sí necesitamos también la esperanza y necesitamos la fe, pero el amor no lo necesitaremos sino para toda la eternidad. Ya no necesitaremos fe y esperanza. No. Por eso el apóstol Pablo coloca dentro del contexto la realidad del concepto teológico de lo que es el amor. Y es importante, queridos hermanos, porque los animo a que tengan mucho cuidado, a que tengamos mucho cuidado para no forzar la exégesis sobre el amor, para no enfatizar el amor como si fuese lo más prevalente que quiere el apóstol decirnos sobre la esperanza y sobre la fe. No podemos, queridos hermanos, de ninguna manera divorciar el amor de su contexto teológico extenso, que es la fe. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se puede generar cuando yo soy salvo. Si yo no soy salvo, un inconverso decimos entre los cristianos, cuando una persona no es creyente, pues obviamente que esa persona no puede mandársele este amor. Por eso nosotros nos negamos a darle consejería matrimonial, especialmente a parejas que no son cristianos. Tenemos cómo hacerlo seguramente, pero como tenemos tanto trabajo con las parejas cristianas, si algo podemos, pues también damos consejería todavía a un matrimonio mixto. Pero es lo que decimos el matrimonio mixto. Cuando viene el hermano, le decimos: hermano, no olvide que el salvo es usted. Sobre todo con los hijos. ¿Tus hijos son salvos? No, mis hijos no son salvos. Entonces no se la monte. Pórtese como realmente usted es cristiano. El cristiano es usted. Viva usted a Cristo. No le exija a su hijo lo que usted no hace, porque lo va a vacunar contra el cristianismo. Va a vacunar a su cónyuge contra el cristianismo. Su esposo está muerto en pecados y delitos. Estás casada con un muerto. Y hiede. Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, podemos nosotros tener mucha sensibilidad para no desprender el contexto teológico de la fe. Recordemos que el amor es la consecuencia natural de la fe en el Señor Jesús. Así lo enseña Pablo en Gálatas. No vayan allá, yo se los leo, aunque están con rapidez ahí también, pero yo se los leo. Miren lo que Pablo nos enseña en Gálatas 5:6. Dice el apóstol: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Cómo actúa la fe? Mediante el amor. ¿Cómo puedo yo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo yo desprender o irradiar o dar ese amor que Dios me demanda? Si Cristo vive en mí. Por eso Pablo y el apóstol Juan dicen:
Es innegable que alguien diga no puedo amar porque el amor, es decir, el Espíritu Santo fue derramado en sus corazones. Romanos 5. El espíritu de amor, el Espíritu Santo es llamado el espíritu de amor. Yo puedo amar a mi enemigo y puedo amar con este amor porque el Espíritu Santo vive en mí, porque es el amor de Dios. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, pues no ha sido derramado todavía el Espíritu Santo en sus corazones. Amén. Eso es una obviedad. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo eso. Acá Pablo dice: el amor carece de valor sin fe. El amor carece de valor sin fe. ¿Y la esperanza? ¿Para qué la esperanza, hermano Ovidio? Bueno, la esperanza es lo más maravilloso y es sencillo decirla en dos palabras. Le voy a decir la esperanza. La esperanza no es algo. Tenemos esperanza con el nuevo presidente. O tenemos esperanza de que para el próximo mundial se clasifique la selección Colombia, que son 26. Tenemos esperanza de que mejore esto. No, esa no es la esperanza teológica. Esa no es la esperanza paulina. No, la esperanza es algo que se espera. La esperanza en la Biblia es Cristo en el creyente. Cristo, la esperanza de gloria en vosotros, dice Pablo. Esa es la esperanza. Yo tengo a mi Señor Jesús en mí. Como dice el himno, yo tengo a Cristo viviendo en mí y no me moveré sino por fe. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. ¿No lo cree? Lo animo a que lo reciba en su corazón. Él está contigo en el Espíritu Santo. De hecho están las tres personas, porque no hay un solo sitio donde esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. De hecho el Espíritu Santo nos trae al Padre y nos trae al Hijo. Por eso en el arca, cuando están en el arca, eso se empieza a ver desde el Antiguo Testamento. Cuando están en el arca, ¿qué le dice el Señor a Noé? Entra acá, porque el Señor estaba en el arca. Entra acá. Aquí este es el arca. Entonces, queridos hermanos, la esperanza no es algo, la esperanza es alguien. El Señor Jesús es la esperanza del creyente. Usted está esperando a tenerlo, ya lo tiene. Que lo vamos a tener físicamente también, pero ¿crees que no le puedes hablar a Él? Háblale a Él. De hecho, una de las canciones, muchas canciones dice, aparecen como hablando del Señor Jesús. La Biblia habla muy poco del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está para hablar del Señor Jesús. Hasta en su nombre el Espíritu Santo es humilde y sencillo. Espíritu Santo, viento santo. Espíritu quiere decir viento. Es el Señor Jesús. El Espíritu Santo está en toda obra donde se dignifique y se magnifique al Señor Jesucristo. Amén, queridos hermanos. La esperanza no es algo que nosotros los cristianos vamos en el futuro, no. Y se lo digo sinceramente, estando en la UCI, me contagié, para los que no saben, haciendo las exequias de mi mamá. No queríamos hacer las exequias, pero bueno, hicimos las exequias y ahí había una persona, infortunadamente, que dándonos el pésame, pues nos contagió. Y me decía el jefe me decía, todo es muy doloroso, pero en medio de todo yo lo veo con esperanza, don Ovidio, me decía el jefe. El jefe le llaman así, ¿no? Al médico principal allí. Yo le dije, me duele algo, doctor, que no pude pasar por las cenizas de mi madre, porque me quedaron de entregármelas dentro de 15 días, su merced sabe, por el COVID. Me dijo, las cenizas de mi madre, que no voy a volver a ver a mi esposa y que me van a entregar en cenizas a mi esposa. Llevo en mi corazón el apretón que nos dimos con mi segundo hijo saliendo cuando me llevaba a la ambulancia. Me dijo, tiene buenos recuerdos. Le dije, todos los días. Le dije, pero no pensé que me fuera a reunir tan pronto con mi mamá. La enterré hace 8 días. Bueno, la enterré no, está en proceso de cremación. Digo esto, querida iglesia, porque ellos veían la esperanza. ¿Me dice usted qué es lo que es? Un hijo de Dios. ¿Es cristiano? Sí. Y todos los días llegaba el médico, déjese entubar. Su corazón no va a resistir. Don Ovidio, déjese entubar. ¿No? Cuando le escribí a mi esposa y le dije, me despedí por ella por WhatsApp. Ya no podía sostener el teléfono. Ocurrió el milagro y quise que el médico confesara que Jesucristo me había sanado. No quiso.
Dijo, esas cosas tiene el COVID. Le dije, pero si ayer no podía hablar y ahorita tengo voz para predicar otra vez. Fue un milagro latente, era evidente. Habían enfermeros cristianos, de hecho, uno fue el que desde el principio me dijo, no se dejen entubar. Me dijo, ellos nunca van a confesar que el Señor los salvó. Nosotros sabemos que el Señor los salvó. Es evidente. Queridos, no quiero decir que no estoy contento porque el Señor me haya dejado otro poco de tiempo, no, le doy gracias a mi santo Señor. Pero es verdaderamente triste a veces ver a cristianos hablar sobre la muerte como si fuera el final de todo. Como si la sin hueso, la muerte, la pelona le llaman los mexicanos. ¿Cómo la llama Job? La Biblia, ¿cómo llama la muerte? Job la llama el terror de los espantos. Así llama la Biblia la muerte. Ya no tiene la muerte la última palabra. Ya no la tiene. La muerte perdió su poder. Una abeja estaba volando en el carro de una familia que iba de vacaciones. Y una de las hijas del señor que llevaba el carro tenía una enfermedad inmune. Y si la abeja la picaba, pues ya usted sabe lo que pasa. Y la niña empezó a gritar, papi, papi, una abeja, una abeja. Y el papá miró por el retrovisor y alcanzó a ver volando a la abeja. Y el papá paró, detuvo el carro y cogió la abeja en la mano. La soltó y arrancó. Y la abeja otra vez se recuperó. Y la niña otra vez, papi, papi, la abeja. Y el papá le dijo, ya no hace daño, mija. ¿Por qué, papi? Y le mostró la palma de su mano con el aguijón. Dijo, ya perdió el aguijón. Pablo en 1 Corintios 15, ustedes lo van a ver, maravilloso. Cristo dice, aquí está el aguijón de la muerte. Yo tengo el aguijón de la muerte. No le tenga miedo. Y nos entristece la muerte, porque vamos a pasar un poco de tiempo sin ver a esas personas. Pero la muerte no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Cristo es quien tiene el aguijón de la muerte. Por eso Pablo canta, exulta, alaba, en el que dice, exaltamos al Señor, bendito sea el Señor. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como dice ese libro maravilloso, muerte de la muerte por medio de la muerte de Cristo. Cristo mató la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo mató la muerte en la cruz. ¿Lo creen, hermanos? Esas son las bendiciones de ser cristiano. ¿Me permiten esta última ilustración para sintetizar lo que es el amor? El amor, el mayor de todos. El amor es el poder conquistador en un mundo de odio, en un mundo de contiendas y egoísmo. Puede hacer lo que ninguna otra virtud puede lograr. En ese sentido, el amor es la reina de las gracias. El amor devuelve los improperios con bondades y ora pidiendo misericordia por sus verdugos. Actúa desinteresadamente cuando todos los de su alrededor vociferan por sus derechos. Da hasta no poder dar más. Un hindú guiaba a su elefante por la calle, aguijoneándole continuamente para que aumentara la velocidad. Repentinamente, la aguijada de metal resbaló de la mano del hindú y cayó con fuerte estruendo sobre el suelo. El elefante, dando media vuelta, levantó la aguijada con su trompa y se la devolvió a su amo. El amor es así. En una de las fábulas de Esopo había una contienda entre el sol y el viento acerca de quién podría hacer que un hombre se quitara el abrigo. El viento sopló fuertemente, pero cuanto más soplaba y más soplaba, el hombre más se apretaba el abrigo. Entonces
El sol echó su rayo sobre aquel hombre y éste se quitó el sombrero y se quitó el abrigo. Lo hizo cambiar de parecer por medio del calor. El amor es así. Sir Walter Scott arrojó una vez una piedra a un perro callejero con tal fuerza y precisión que le rompió una pata. Mientras Scott miraba con remordimiento, el perro cogió hasta él y le lamió la mano que le había arrojado la piedra. El amor es así. El político Stanton lanzaba amargos discursos de censura violenta, agria y dura contra Abraham Lincoln, llamándole patán vulgar y zorro y el gorila original. Stanton decía que había que estar loco para ir al África a buscar a un gorila cuando había uno en la Casa Blanca. Lincoln volvió la otra mejilla. De hecho, más tarde designó a Stanton como ministro de guerra, insistiendo en que Stanton era el hombre más calificado para el trabajo. Cuando Lincoln fue asesinado, Stanton permaneció al lado del cuerpo sin vida, llorando abiertamente y diciendo: aquí yace el gobernante más grande que el mundo haya conocido jamás. Lincoln le había conquistado volviendo la otra mejilla. El amor es así. Stanley Jones escribió: al volver la otra mejilla, desarmas a tu enemigo. Te golpea en la mejilla y tú, con la audacia moral, al volverle la otra mejilla, le golpeas el corazón. La enemistad se disuelve y tu enemigo deja de ser. Te deshaces de tu enemigo al deshacerte de su enemistad. El mundo está a los pies del hombre, Jesucristo, del hombre que tenía todo el poder para devolver el golpe, pero aún así tuvo poder para no devolverlo. Ese sí es poder, poder máximo. El amor es así. Algunas veces puede parecer que se consigue más hablando con palabras ásperas, devolviendo ojo por ojo y defendiendo los propios derechos. Estos métodos tienen cierta cantidad de poder, pero el balance del poder está del lado del amor, porque en lugar de profundizar la hostilidad, el amor transforma a los enemigos en amigos, tal y como lo hizo Dios para acabar con sus enemigos, que decidió amarlos, yendo él mismo a la cruz para morir por cada uno de sus enemigos. Así es el amor. Padre, te damos gracias por ser un Padre de amor. Toda la gloria para ti, querido Señor. Dios mío, ante la realidad de lo que nos enseñas hoy, en las inmortales palabras del apóstol Pablo, lo único que podemos decir es: oh Señor, que en este mismo momento y que esta noche, tal vez antes de dormir, miremos a tus ojos, Señor Jesús, y que podamos decir: hoy he vivido a la altura del amor. Que aquellos matrimonios o aquellas parejas, Señor, que estén pensando en darle tal vez fin a sus relaciones, tengan la valentía de tomar esos votos, Señor Santísimo, y llevarlos delante de tus ojos y decir: esto me comprometí yo contigo, Señor, porque el amor es así. Ayúdanos, Señor, a amar en la dimensión que tú amas. Sí, somos frágiles imágenes tuyas, Señor Jesús, pero aún así tú no te avergüenzas de llamarnos tus hijos, de llamarnos tus hermanos. Gracias porque cuando derramaste el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos facultaste para poder amar en esa nueva dimensión. Por eso, Señor, pensando en el hospital y pensando en tantas situaciones que nos han ocurrido a todos los que estamos acá, Señor, nosotros podemos decir: vivimos en una dimensión de fe y para fe, Señor. Padre Santo, gracias por darnos el gozo y el privilegio de estar en un contexto, en un país donde no se nos persigue. Más bien, Señor Santísimo,
Hablo por mí primeramente, somos negligentes a llevarles a otras personas el amor de la cruz. Señor, que así como la iglesia de Corinto, que lo único que le faltaba era el amor, y sin embargo hemos visto que le faltaba todo, que nosotros, Señor, dejemos que aprendamos a endosar nuestro resentimiento, nuestro odio y ponerlos en la cruz del Señor Jesús. Es difícil, Señor, pero es posible. Bajo la plenitud de tu espíritu de amor y en el nombre del amor, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, tu amor, te damos las gracias. Amén y amén. Señor les bendiga, hermano.